Hola a todos, yo les voy a hablar acerca del hepatoblastoma pediátrico. Este es el tumor hepático maligno más frecuente en la infancia. Aunque realmente es poco común en la población general, este representa la mayoría de los tumores en niños, especialmente en el rango de edad que va desde los 6 meses hasta los 3 años, con un ligero predominio del sexo masculino. Con respecto a su incidencia, encontramos que es baja, alrededor de 0.5 a 2 casos por millón de niños, pero clínicamente es relevante por su aparición temprana. Entre los factores asociados encontramos la prematuridad, el muy bajo peso al nacer y síndromes como Behçet-Wiedemann y la poliposis adenomatosa familiar. Con respecto al nivel molecular, el evento principal es la mutación del gen CTNNB1 que activa de manera sostenida la vía Wnt-beta-catenina, aumentando la proliferación y reduciendo la apoptosis. También pueden observarse mutaciones en el gen APC y trisomías, que favorecen a la larga a la progresión del tumor. Este es el tumor hepático maligno más frecuente en la infancia. Aunque realmente es poco común en la población general, Ahora, con respecto a la patogenia, esta se basa entonces en un desbalance proliferativo. La activación de la Wnt induce al fenotipo fetal, inmaduro e hiperproliferativo, generando estrés oxidativo, daño en el ADN y expansión tumoral. A esto se suma una angiogénesis intensa, que lo que permite es que haya un crecimiento rápido y facilita la invasión vascular. Esto es lo que explica la frecuente metástasis pulmonar, que es una de las principales complicaciones de este tumor. Ahora, histológicamente se conocen tres variantes principales, que es la fetal, la embrionaria y el mixto. El fetal es un citoplasma claro, bajo en mitosis y está relacionado con un mejor pronóstico. El embrionario encontramos que tiene núcleos hipercromáticos, más mitosis y una mayor agresividad. El mixto es una combinación de los patrones. Ahora, como marcadores diagnósticos se destacan la alfa-fetoproteína, usualmente elevada, y esta es útil para un diagnóstico y seguimiento, además de la glipicantry y la beta-catenina, que confirman el fenotipo hepatoblastómico. Una alfa-fetoproteína muy baja o muy alta suele indicar que hay una peor evolución del tumor. En síntesis, el hepatoblastoma es raro, pero de gran importancia pediátrica. Su base molecular, la activación de la vía Wnt-beta-catenina, explican en sí su proliferación acelerada y su morfología fetal y el comportamiento clínico. Conocer estos mecanismos lo que permite es como que se pueda correlacionar la genética y la histología para relacionarlo con el pronóstico y el manejo. Esto facilita que haya una mejor valoración del paciente y se le pueda dar el tratamiento más indicado. Colangiocarcinoma intrahepático. Es un tumor maligno del epitelio de los conductos biliares intrahepáticos. Epidemiológicamente, el colangiocarcinoma intrahepático representa hasta el 20% de los cánceres primarios hepáticos. Su incidencia está en aumento global, especialmente en Occidente y zonas de Asia, variando según la exposición a factores de riesgo locales, alcanzando hasta 6 casos por cada 100.000 habitantes. Se tienen múltiples factores de riesgo, dentro de los cuales destaca la inflamación crónica del epitelio biliar inducida por agentes biológicos como el virus de la hepatitis B y C o parásitos hepáticos. También hay factores químicos como las nitrosaminas y condiciones preexistentes como la colangitis esclerosante que generan un ambiente de estrés oxidativo y fibrosis que favorece la carcinogénesis. La fisiopatología del colangiocarcinoma intrahepático se articula dentro de 4 ejes fundamentales. El primero es la inflamación crónica mediada por interleucina 6 y TNF-alfa, que activan las vías de STAT3 y NF-kappa beta, generando un ambiente de proliferación celular sostenida y resistencia apoptótica. El segundo son las fusiones del gen FGFR2, que producen receptores que dimerizan constitutivamente, activando cascadas de MAP quinasa PI3K que impulsan el ciclo celular independientemente de ligandos. El tercero son las mutaciones en el gen IDH1 e IDH2 que alteran el metabolismo del alfa-cetoglutarato, acumulando 2-hidroxiglutarato que inhibe competitivamente las desmetilasas dependientes de alfa-cetoglutarato, resultando en un patrón de hipermetilación de ADN que bloquea la diferenciación celular. El cuarto es la interacción paracrina entre las células tumorales y las células estrelladas hepáticas, en las cuales se le induce la transdiferenciación hacia fibroblastos, que secretan colágeno tipo 1, fibronectina y factores de crecimiento que generan un estroma desmoplásico característico. Hallazgos macroscópicos e imaginológicos. El patrón Moss-Fordin es el más frecuente. Es una masa sólida, firme y blanquecina.
Tiene márgenes no delimitados pero bien definidos. Hay ausencia frecuente de ictericia debido a que no hay una obstrucción de los conductos biliares principales. Como hallazgos tomográficos tenemos que es una masa irregular con realce periférico, nódulos satélites peritumorales, aunque no siempre se presentan, y dilatación de vía biliar periférica precisamente por la masa que se forma y la obstrucción biliar que se genera. Dentro de las características generales tenemos que ambos presentan un estroma democrático abundante. El subtipo Small Duct tiene proliferación infiltrante y cordones desorganizados, estructuras glandulares abortivas, células pleomórficas e hipercromáticas. Por otro lado, el Large Duct tiene ductos de gran calibre y una pared engrosada, también glándulas neoplásicas anguladas e irregulares. Para el diagnóstico definitivo, la inmunohistoquímica es vital. Como vemos en las siguientes imágenes, existe una fuerte positividad para CK7 y CK19, confirmando así el linaje biliar del tumor y permite descartar el carcinoma hepatocelular primario. Esta es una diferencia crucial para el manejo terapéutico. La evolución clínica de este cáncer tiende a la invasión vascular y metástasis extrahepática. Sin embargo, gracias al perfilamiento genético que ha revolucionado el tratamiento, se pueden usar terapias dirigidas como el pemigatinib para fusiones de FGFR2 o ivosidenib para mutaciones IDH1 que ofrecen mejores esperanzas de vida en subgrupos específicos de pacientes. Bueno, yo voy a hablar acerca de los tumores mixtos hepatocolangiocelulares, pues los cuales son unas neoplasias malignas que tienen características como de hepatocarcinoma, como de colangiocarcinoma. La etiología de estos tumores no está del todo conocida, pero la hipótesis más acertada en el momento es que proviene de células progenitoras hepáticas, las cuales se pueden diferenciar como para hepatocitos como para colangiocitos. Y estas células con inflamación crónica pueden sufrir mutaciones en genes como TEEDT, TP53, ARID1A y componentes de la vía WNT, las cuales pueden causar su crecimiento maligno y su fenotipo combinado. Para hablar acerca de la patogenia y la fisiopatología de este tipo de tumores, hay que entender que existen tres distintos mecanismos por los cuales se origina. El primero es el origen independiente, en el cual un hepatocarcinoma y un colangiocarcinoma crecen de forma independiente y luego se fusionan. El segundo es un origen común por una célula madre progenitora que sufre cambios mutacionales y dan origen a un tumor mixto desde el inicio. Y la tercera es una transdiferenciación de un hepatocarcinoma que sufre cambios en su programa celular y toma características de un colangiocarcinoma. En todos estos casos, la inflamación crónica, por ejemplo por cirrosis o por hepatitis viral, juega un papel importante, ya que significa daños celulares constantes y regeneración celular, lo cual aumenta su carga mutacional, y además las alteraciones proliferativas pueden generar un crecimiento desregulado, y la plasticidad celular tumoral explicaría la coexistencia de patrones mixtos. Morfológicamente, este tumor presenta dos componentes: un hepatocelular con células dispuestas en láminas o trabéculas y otro colangiocelular que presenta células que forman glándulas o estructuras ductales. También puede presentar componentes híbridos como los carcinomas de células intermedias o incluso áreas con colangiocarcinomas. En la inmunohistoquímica se presentan marcadores hepatocitarios como lo son la arginasa 1, EPAR1, AFP y marcadores biliares como lo son CK7, CK19 y EPCAM. En cuanto a la evolución, este tumor suele ser más agresivo que un hepatocarcinoma clásico debido a que crece más rápido, invade vasos con mayor facilidad y tiene mayor riesgo de recaída, principalmente debido a su plasticidad tumoral y a las diversas mutaciones que presenta. Clínicamente los síntomas son inespecíficos como dolor en el hipocondrio derecho, pérdida de peso, ictericia, fatiga y finalmente el diagnóstico se puede realizar gracias a los marcadores, ya que AFP solo se eleva moderadamente, mientras que los CA19-9 se asocian con el componente biliar, y
al elevarse estos de forma discordante, se puede sospechar un tumor mixto. Finalmente, pues el diagnóstico se puede confirmar con imágenes y biopsia con inmunohistoquímica. Bueno, ahora hablemos del angiosarcoma hepático. El angiosarcoma hepático es una neoplasia mesenquimal maligna con tendencia a invadir y hacer metástasis. Es muy rara y representa entre el 1 y el 2% de tumores hepáticos. Su pronóstico es desfavorable y afecta principalmente a hombres entre 60 y 70 años y se ven afectados con mayor frecuencia que las mujeres en una proporción de 4 a 1. Existen varios factores de riesgo y no se identifica realmente una causa concreta. Tenemos, por ejemplo, químicos como el cloruro de vinilo, arsénico y el trotras, a factores físicos como la radiación o ya factores idiopáticos. El cloruro de vinilo aumenta el riesgo en un 10 al 15% al producir mutaciones en genes protectores como el TP53 y el Cas2, mientras que sustancias como el arsénico y el trotras producen fibrosis y se han encontrado mutaciones en el gen Cas2 que codifica proteínas que regulan el ciclo celular. Además de esto, cuando hablamos de radiación, se reportan varias mutaciones en genes, como el MIC, el VEGF, el VEGFR2, el PTPRB y el PLC gamma 1B. A la patogenia tenemos que la alteración de la señalización angiogénica del ciclo celular es lo que genera realmente la proliferación descontrolada de las células endoteliales. Esto genera además angiogénesis aberrante y la activación de vías proangiogénicas. Suele iniciar en el endotelio vascular intrahepático y se propaga por los sinusoides infiltrando el tejido adyacente, y esto termina por obstruir el flujo sanguíneo causando atrofia hepática a largo plazo y estimula aún más la angiogénesis aberrante formando una masa sólida. Además de esto, tenemos que la evasión inmunitaria pues, incluye la sobreexpresión de PL1, que inhibe la respuesta de TCD8 y es importante para la supervivencia de las células tumorales, ya que enriquece el microambiente en macrófagos M2 y TCD4, que suprimen la actividad antitumoral y van a facilitar la invasión y la posible metástasis. Tenemos que en la fisiopatología se basa principalmente en el crecimiento descontrolado de las células endoteliales. Eso es debido a su naturaleza vascular, lo que va a generar una alta tendencia a diseminarse a otros órganos como puede ser pulmón, vaso y huesos. Y la enfermedad pues a menudo se diagnostica en etapas avanzadas debido a que los síntomas son bastante inespecíficos, como dolor abdominal, fatiga, pérdida de peso, ictericia o bulto palpable. Los hallmarks que encontramos son evasión inmunitaria, invasión, proliferación sostenida, angiogénesis aberrante, evasión de supresores de crecimiento y resistencia a muerte celular. La clasificación se puede reducir a histopatología como células epitelioides fusiformes o mixtas, radiológicamente hablando como masas multiformes hipervasculares con sitios de necrosis y hemorragia. Y además de eso tenemos el TNM, donde T1 sería la extensión limitada y localizada, T2 es una lesión multifocal y T3 ya es de compromiso mayor. N sería si hay o no metástasis regionales en nodos linfáticos y M si hay metástasis a distancia. Los marcadores moleculares que se pueden utilizar son CD31, CD34, aglutinina 1 de Lexeropios y el factor de von Willebrand, ya que son usados para marcar células endoteliales y para identificar la vasculatura. Acá tenemos una imagen de un ultrasonido abdominal, donde se muestra un tumor detectado por un aumento de cogenicidad periférica y apariencia hipoecoica central en el hígado. Esto además se le hizo un estudio Doppler que se puede ver en la parte B, que se le puede demostrar que tiene vasculatura aumentada dentro del tumor. Y estos cambios pues, corresponden realmente a la naturaleza heterogénea del tumor y a los distintos grados de vascularidad y necrosis que se pueden encontrar dentro del angiosarcoma. Tenemos en esta figura células epitelioides señaladas pues, por las flechas amarillas y se puede notar su morfología poligonal con citoplasma abundante y núcleos redondos y están rodeadas de hepatocitos. Lo más importante es que se observan figuras mitóticas patológicas y que corresponde a un tumor no vasoformativo pero formador de masa. En estas últimas fotos tenemos ya el otro patrón que sería ya fusiforme, donde podemos ver núcleos ovalados, células alargadas y delgadas y son principalmente ya formadores de masa y no son vasoformativos, es decir, son altamente angiogénicos. Bueno, yo les voy a hablar sobre dos tipos de cáncer, el carcinoma hepatocelular clásico y el carcinoma fibrolamelar. Estos son dos tipos de cáncer de hígado con características completamente diferentes. El carcinoma hepatocelular clásico aparece casi siempre en hígados cirróticos y el carcinoma fibrolamelar es un subtipo raro que afecta normalmente a personas jóvenes que tienen hígados sanos. Bueno, el carcinoma hepatocelular es el tumor maligno primario de hígado más común y representa la mayoría de los cánceres hepáticos. En la gran mayoría de casos, el carcinoma hepatocelular aparece sobre un contexto de enfermedad hepática crónica o cirrosis, siendo un problema creciente a nivel mundial. Los factores de riesgo principales incluyen infección crónica por hepatitis B y C, que siguen siendo las causas predominantes. También contribuyen la cirrosis alcohólica, la enfermedad del hígado graso no alcohólico y la aflatoxina B1 en algunas regiones. Se dice que hasta el 80 y 90% de los casos de carcinoma hepatocelular ocurren en pacientes con cirrosis, lo que convierte el daño hepático crónico pues, en el principal terreno para que se desarrolle el tumor. El carcinoma hepatocelular surge porque la cirrosis genera un ambiente de inflamación crónica
regeneración constante y fibrosis, lo que favorece mutaciones y proliferación celular anormal. Además, los factores como el daño oxidativo, la activación de vías proliferativas y la disfunción de los mecanismos de reparación del ADN participan en esta progresión del tumor. En cuanto a la clínica, el carcinoma hepatocelular muchas veces es asintomático en fases tempranas. Cuando da síntomas pueden aparecer dolor abdominal, pérdida de peso, masa palpable o descompensación de la cirrosis, como ascitis o ictericia. Una característica clave es que se debe sospechar carcinoma hepatocelular cuando un paciente cirrótico presenta empeoramiento súbito, como más ascitis, encefalopatía o sangrado. En el diagnóstico, aquí podemos ver unas imágenes características. La primera, se ve un hígado afectado en el que se muestra una masa tumoral grande y única, una neoplasia masiva unifocal que ocupa casi por completo el lóbulo hepático derecho. En la de abajo podemos observar un tumor nodular de color marrón amarillento que se expande y reemplaza gran parte del parenquima hepático. En cuanto a las imágenes microscópicas, podemos ver que los hepatocitos malignos crecen en patrones desorganizados que distorsionan la arquitectura hepática normal. En el tratamiento, depende del estadio. Algunas opciones incluyen resección quirúrgica, si la función hepática lo permite, trasplante hepático o embolización o terapias sistémicas como inhibidores de la tirosina quinasa. Y pues inmunoterapias también. En el pronóstico depende del estadio, en el momento del diagnóstico. Y el carcinoma hepatocelular detectado temprano puede ser curable, pero cuando avanza la supervivencia disminuye considerablemente. Bueno, ahora les voy a hablar del carcinoma hepatocelular fibrolamelar. Este es un subtipo raro de carcinoma hepatocelular que representa menos del 1% de los tumores hepáticos primarios. A diferencia del carcinoma hepatocelular clásico, este ocurre en personas jóvenes y sin cirrosis ni enfermedad hepática previa. En cuanto a los factores de riesgo, no se conoce una causa específica, no hay asociación clara con hepatitis virales, con alcohol, con obesidad o con aflatoxinas. Afecta a hombres y también a mujeres por igual y pues aparece usualmente en adolescentes y adultos jóvenes, lo que lo distingue del carcinoma hepatocelular convencional. En cuanto a la patogenia, el tumor crece con frecuencia hasta volverse grande al momento del diagnóstico y puede superar los 10 centímetros. El carcinoma hepatocelular fibrolamelar suele crecer rápido, a veces superando su suministro sanguíneo, lo que contribuye a que hayan áreas de necrosis dentro del tumor. Cerca del 40% representa márgenes positivos o invasión vascular y hasta la mitad de los pacientes tienen metástasis ganglionares regionales. En la clínica, los pacientes suelen llegar con dolor abdominal, masa palpable, pérdida de peso o síntomas gastrointestinales inespecíficos. En contraste con el carcinoma hepatocelular clásico, los marcadores tumorales como AFP casi nunca están elevados, tan solo menos del 10%. Esto implica pues, que el diagnóstico depende principalmente de las imágenes y la patología. Aquí podemos ver algunas imágenes macroscópicas y microscópicas. Primero, en la primera imagen podemos ver el lóbulo derecho del hígado, en el cual se muestra una masa grande solitaria y heterogénea que está ubicada en el hígado no cirrótico, y la lesión presenta una cicatriz central típica del carcinoma fibrolamelar. En la imagen microscópica que está al lado se puede ver que la lámina muestra un tumor compuesto por células neoplásicas grandes con citoplasma granular y abundante, que es típicamente anfófilo. Los núcleos son redondos, con cromatina abierta y nucleolos notorios. Las células también se organizan en nidos y trabéculas irregulares, rodeadas y separadas por bandas gruesas de fibrosis intratumoral. Un patrón pues que es muy representativo de carcinoma fibrolamelar. La fibrosis suele aparecer como hebras rosadas densas, interdigitando entre los grupos celulares. Este es un patrón clásico. En el tratamiento es ideal la resección quirúrgica completa, que ofrece la mejor supervivencia. Sin embargo, pues 2/3 de los pacientes presentan recurrencia tras la cirugía y en todos los casos no se puede usar terapias sistémicas, pero pues la evidencia todavía es limitada. En cuanto al pronóstico, aunque es un cáncer agresivo, el pronóstico suele ser mejor que el carcinoma hepatocelular clásico, especialmente porque los pacientes no tienen cirrosis. La clave para una buena supervivencia es detectar el tumor antes de la diseminación y lograr la resección completa.